¿Qué tal, señoritas del grado de cuarto magisterio? Sean bienvenidas nuevamente a este aprendizaje que es Aprendo en casa. Pues hoy nos corresponde ver lo que es la disfasia. Vamos a ver esta última clase de esta semana. Saben, cualquier duda, pregunta, pues estoy para servirles. Vamos a ver la disfasia. ¿Qué es la disfasia? Es un trastorno del lenguaje que surge como consecuencia, como síntoma de un problema de base. No es una enfermedad en sí misma, en algunos casos se encuentra afectada la pronunciación de las palabras, en otros la comprensión de las mismas y en algunas otras ocasiones se presentan ambas. Podríamos hablar de disfasia ante un niño con inteligencia normal, sin déficit auditivo y que presenta las dificultades antes de la integración del lenguaje, es decir, tiene problemas para adquirirlo. Realmente la disfasia podemos nosotros ver en alguna ocasión que son problemas de lenguaje netamente, no necesariamente que tenga alguna patología, ¿verdad? Que tenga que tener alguna parálisis cerebral, síndrome de Down, sino que son personas que muy probablemente comprenden bien el lenguaje, pero en algún momento tienen problemas para adquirirlo. La causa principal de la disfasia es el daño cerebral. La disfasia es una afección adquirida que puede aparecer después de un traumatismo en el cerebro o como consecuencia de alguna enfermedad neurológica degenerativa. Por ejemplo, una persona puede sufrir de, por ejemplo, un accidente, algún traumatismo, algo que es demasiado común, es los accidentes cerebrovasculares, ya que son, por ejemplo, accidentes adquiridos que en algún momento dañan a la persona. Las causas principales son una lesión traumática, por ejemplo, un accidente en un coche, en un carro. También, por ejemplo, albañiles que trabajan en un nivel alto de edificios y que se caen. Demencia, mal de Parkinson, accidente cerebrovascular, epilepsia o el Alzheimer. Son una de las causas más comunes por las cuales se puede adquirir esta enfermedad. Síntomas. Aparecen alteraciones de conducta como la hiper o hipoactividad. Quiere decir de que una persona puede o realmente ya pasarse de hiperactivo o al otro extremo, ¿verdad? Que ni siquiera colabora, ni siquiera dice nada y solo prefiere estarse encerrado en su cuarto. Baja capacidad de atención, agresividad, pobreza de razonamiento, incontinencia afectiva e impulsividad. También cursan con dificultades en el aprendizaje, no es raro encontrar confusión en el conocimiento del esquema corporal. Miren, pues el esquema corporal es como ustedes visualizan su cuerpo, ¿verdad? Si yo les pido que ustedes me hagan un dibujo de las partes del cuerpo, pues ustedes me van a indicar, aquí están los brazos, aquí están las piernas. Ellos no tienen esa capacidad para hacerlo. Figura a fondo. ¿Cómo podemos evaluar la figura a fondo? Podemos jalar una cartuchera y decirle al niño de que saque, por ejemplo, un lápiz y él con las manos tiene que sentir un lápiz. La lateralidad, por ejemplo, si ustedes alguna vez van manejando y alguien le dice derecha, y no sé si han visto personas que tienen que frenar y ver la derecha o la izquierda. Entonces la lateralidad también se ve afectado. No se digan las dificultades en las nociones del tiempo y el espacio. Los trastornos del lenguaje son de tipo de agnosia auditiva verbal, apráxicos en relación con el habla, la pobreza de asociaciones verbales. Una de las cosas que también se ve muy afectado es el desarrollo psicomotor, es de difícil valoración global y también el coeficiente intelectual puede ser bajo, aunque no es una característica que determine que el niño posea o no un trastorno del lenguaje. Tipos. Está la forma motriz o expresiva. Se caracteriza por la inteligencia, audición y comprensión del lenguaje dentro de los límites normales, pero va a tener incapacidad para imitar palabras, para imitar fonemas o ser muy pobre, ¿verdad? En su actuar. Y también está la forma sensorial o receptiva, también conocida como sordera verbal. Los pacientes tienen un coeficiente intelectual normal
o con ligero retraso, audición normal o ligeramente defectuosa, pero van a tener alguna incapacidad para nombrar objetos, pobreza en las asociaciones verbales. Por ejemplo, ¿con qué vamos a asociar a un zapatero, ¿verdad? Con un par de zapatos, ¿sí? Pero ellos no van a tener esa capacidad para asociar acciones verbales. También tienen capacidad limitada de imitar palabra, pobreza en la evocación de objetos e incapacidad para interpretar el lenguaje ambiental. Y la forma mixta, con síntomas motores y sensoriales. ¿Cómo se va a diagnosticar? La disfasia es un trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de diversas causas que ya las vimos, como golpes, traumatismos, parasitosis, la presencia de un tumor cerebral, meningitis. El niño con disfasia no logra aprender a hablar a la edad esperada, no porque sea muy mimado, porque se le estimula poco o porque sea hijo único. Estas ideas son lamentablemente las que demoran la consulta y retrasan la recuperación. Es muy importante, ¿verdad? Que cuando hayan sucedido golpes, traumatismos, todo lo que nombré anteriormente, es muy importante que sí se le haga un chequeo. Por ejemplo, puede ser con un especialista por ejemplo, con un encefalograma, ya que ellos pues sí pueden leer cómo está el cerebro. Tratamiento. Se divide en un número de diferentes tipos dependiendo de los síntomas de diferentes áreas. En algunos casos puede ser posible para ayudar al paciente a recuperarse de disfasia terapia del habla como cavidad oral, FNP de lengua y el tratamiento subyacente del trastorno del idioma. Entre algunos otros casos es muy bueno, ¿verdad? Siempre las repeticiones y en algún momento es muy bueno estimular no solamente el habla, ¿verdad? Sino que ponerlo, depende, ¿verdad? Si fue un golpe, por ejemplo, ponerlo a pintar, a tener charlas exhaustivas y no dejarlo, ¿verdad? A la deriva. Al interactuar con alguien que tiene la disfasia, la gente debe ser consciente de que a veces el paciente sabe exactamente lo que él o ella quiere decir y se puede escuchar claramente las palabras de la frase correcta en su mente. Cuando ensalada de palabras la emerge, el paciente puede estar tan sorprendido como todos los demás, es decir, hay algunos pacientes que no pueden realmente darse cuenta de lo que están diciendo, no hay sentido en las palabras, como es de imaginar, esto puede ser muy frustrante y puede conducir a la depresión y problemas de comportamiento. Entonces es muy importante, tampoco no que se acomoden, pero tampoco no exponerlos así muy fuerte, ¿verdad? Entonces, dudas o preguntas, saben que estoy para servirles. Por favor, no se atrasen en sus tareas, ya que ya pronto son los exámenes finales y saben que cualquier duda, pregunta, estoy en la mejor disposición para servirles. Dios les bendiga y pasen una feliz tarde.